Bendiciones. Es una excelente oportunidad cuando nos damos cuenta que el Señor está llamándonos para hablar con nosotros, para instruirnos, para hacer extender nuestras estacas, al poder profundizar en el conocimiento de Él, de su palabra, y al intimar con su presencia, dándonos cuenta con esta relación estrecha entre padres e hijos, cómo Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Nos encontramos en la tercera enseñanza de arrodillados ante sus promesas. Estamos aún en la primera parte que lleva como título Cultivemos una vida de oración, y el título específico de la enseñanza de hoy es el siguiente: la desesperada oración del corazón. Ponemos este tiempo de enseñanza en las manos del Señor. Espíritu Santo, háblanos, guíanos, que podamos ser, Señor, enseñados acorde a tu palabra. Que seas tú como una fuente el que viene y nos inunda, nos llena y nos hace rebosar. Te damos gracias por tu amor y tu presencia y tu cuidado. Gracias por siempre estar al pendiente de nosotros. Gracias porque tú pones en nosotros el querer como el hacer según tu buena voluntad. Bendigo cada persona que saca este tiempo para unirse conmigo a aprender de tu palabra. Te doy gracias por su familia, por su ministerio, por todo lo que les has entregado. Gracias, Señor, porque tú tienes cuidado de cada uno de nosotros. A ti sea la honra, la gloria y el poder, Señor Jesucristo, por todos los siglos, por siempre. Amén. Y bueno, vamos a iniciar esta parte con un testimonio para recordar. Un testimonio que nos narra nuestro hermano Jim Gold. Y lo basamos en Hebreos 13:8. Su palabra nos dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Se une usted conmigo a decir amén? Amén. Y nuestro hermano nos está contando que en 1987 él se encontraba en una cruzada en Haití junto a un amigo de él llamado Mahesh, y dice que estaban realizando reuniones durante 5 noches consecutivas en un lugar muy humilde en un pueblo del Caribe, y que esa primera noche el amigo de él, Mahesh, predicó un mensaje de salvación e invitó a la gente a acercarse al frente para dedicar sus vidas a Jesús. Cuenta el hermano entonces que con suavidad y rapidez ponía este hermano sus manos sobre las cabezas de cada una de esas almas hambrientas, con la unción del Espíritu Santo sobre ellos, y de hecho caían al suelo bajo el poder de Dios. Mientras Mahesh predicaba, dice nuestro hermano que él permanecía en la plataforma de un camión con remolque cerca de ellos, intercediendo. Y dice: habíamos reunidos un maravilloso equipo de tenaces guerreros de la oración que llevaban a cabo la cadena de intercesión y batalla espiritual de este evento. Entonces el hermano Mahesh predicaba y él oraba. Parecía que una mano invisible apretaba mi corazón dentro de mi pecho, expresa nuestro hermano Jim. Noche tras noche mi corazón en verdad dolía, porque parecía que cargaba con el dolor y el sufrimiento de estas bellísimas personas que habían sido devastadas por los engaños del enemigo. Los demás intercesores y él lloraban por la liberación del pecado, de la enfermedad y de Satanás. Cuenta nuestro hermano que la primera noche de la cruzada, una niña de unos 10 años trajo a una mujer al frente en respuesta a la invitación que se hizo por salvación. Ambas estaban ahí erguidas de pie, se veían como soldados voluntarios para cumplir con el deber. Y luego, cuando Mahesh impuso sus manos con suavidad sobre la cabeza de la mujer, ella cayó al suelo. Cuando se puso de pie, la niña la revisó como si quisiera comprobar algún cambio. ¿Detecté desilusión?, dice nuestro hermano. La noche siguiente, mi hermano en Cristo predicó nuevamente,
sobre estar lleno del Espíritu Santo y nuevamente invitó a quien quisiera pasar al frente para recibir el poder del Espíritu. Una de las primeras en la fila era la niña con aquella mujer. Recuerda nuestro hermano Jim. Mahesh procedió a lo largo de la fila de personas como la noche anterior, con el mismo resultado. Cuando la mujer se levantó, la niña la revisó y volvió a encontrarla igual que antes. Nuevamente se veía desilusionada. La noche siguiente el sermón era sobre la sanación y la siguiente sobre romper las maldiciones. Todas las veces la niña acompañó a la mujer al frente con el mismo resultado. ¿Qué era lo que buscaba esta niña? Comenzaba a sentirme incómodo, dice nuestro hermano. La quinta y última noche del evento, la multitud era mayor y la anticipación se respiraba en el aire. La isla entera se había enterado de que estas reuniones eran un desafío al reino de las tinieblas. Mahesh predicó esa noche sobre la liberación de los espíritus malignos y exhortó a los presentes a renunciar al poder de las tinieblas y a recibir oración por su liberación. De seguro, estaba allí nuevamente la niña tenaz con la mujer. Mahesh se acercó y oró la oración de unción y al hacerlo muchos cayeron al suelo. Esta vez, sin embargo, hubo algo diferente. La mujer subió al remolque con los brazos en alto, gritando por el altavoz: «Alabado sea el Señor». Y es que esta anciana de 77 años había nacido ciega y su compañera era su nieta de 8 años y ahora ella podía verla por primera vez. Aleluya. Hay muchas lecciones que podemos aprender de este evento, amados. Podemos ver el valor de la fe obstinada que no acepta un no por respuesta. Podemos ver el poder de la cadena de oración y también la acumulación de unción del Espíritu Santo que hizo el milagro. El poder de Dios obraba a través de nuestro hermano Mahesh. Podemos rescatar de esta historia la persistencia de esta mujer de 77 años, que volvía una y otra vez, noche tras noche, con fe. Piensa también en la niña de 8 años. Algo estaba vivo en su interior. Su deseo era su prioridad. La niña estaba desesperada. Tenía un profundo anhelo por ver que Dios cambiara la situación de la vida de su abuela. Quería que su abuela viera. Como la niña estaba desesperada, su corazón explotaba con el deseo de que Dios obrara. Alabado sea el Señor, porque el Padre de misericordia entró en escena. Y ahí es donde repetimos Hebreos 13:8, lo que leímos al inicio. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Este testimonio nos recuerda la importancia entonces de tener fe. Es parte de lo que Dios pide de nosotros para ver su movimiento en favor nuestro, sus manos obrando a nuestro favor. Qué importante que en esa fe demos acompañamiento, ya sea que lo recibamos de otros hacia nosotros o que nosotros lo brindemos a nuestros hermanos, nuestros prójimos. Qué bueno saber que hay que tener permanencia, el estar completamente seguro, como lo hemos estado estudiando, de que no hay sombra de duda de que Dios cumplirá su propósito. Declarar liberación es algo importante porque ciertamente pueden haber situaciones que están arraigadas a causa de dolores, de falta de perdón, de situaciones que no han sido solucionadas a nivel emocional y que han llegado a un punto que han abierto el mundo espiritual y este también ha venido a golpear la parte física. No necesariamente siempre es así, pero puede que se dé. Recordemos que si tenemos fe y estamos caminando en esa permanencia y declarando las promesas del Señor y cómo Él nos ha sanado y nos ha libertado, muy probablemente vamos a poder ver su sanidad. Muy probablemente vamos a poder ver sus milagros. Recientemente estamos celebrando
la sanidad absoluta en el cuerpo de una de nuestras miembros de la congregación del ministerio, o sea, 6.3, y les acompañamos a orar por un largo periodo. Y estamos viendo la mano del Señor en favor de ellos respondiendo. No nos cansemos de clamar, no nos cansemos de tener fe, de acompañarnos, de interceder. Es preciso que tomemos muy en serio nuestro puesto de secretarios, de recordarle al Señor sus promesas, de recordarle al Señor lo que Él ha escrito en su agenda, que es la Biblia, en sus planes de bien y de salvación para sus hijos. Alabado sea el Señor, le damos honra y gloria por sus maravillas, por todo lo que Él está haciendo, por todo lo que Él hace, por todo lo que Él hará. En el capítulo de hoy que hemos hablado, que el título es La desesperada oración del corazón, dentro del objetivo que perseguimos para esta enseñanza, es mostrar cualidades estratégicas para conocer al Señor. Y dentro de ellas los aspectos que podemos encontrar es pureza, compasión e integridad. Cada uno de nosotros ha de saber que es importante tener un corazón de oración. Y si nosotros tenemos esa fe, esa certeza de que la oración es aquella que mueve la mano de Dios, entonces nos vamos a dar cuenta que van a venir muchas respuestas correctas al encontrar fe en lo que Dios hace. Cuando tenemos pureza, cuando tenemos compasión, cuando tenemos integridad, podemos ver esa respuesta de Dios que se manifiesta en nuestro favor, de acuerdo a su estrategia, de acuerdo al deseo del Señor. La palabra nos dice en Marcos 11:24, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y este énfasis está en creer. Si buscamos esto de creer, puede que esté relacionado con la palabra deseo, el cual está definido como anhelo, apetito, pedido, lo que se busca, lo que se anhela, lo que se espera. Y hoy el Espíritu Santo te pregunta, ¿qué es lo que anhelas? ¿Cuál es tu pasión? ¿Qué es lo que quieres tanto que casi no puedes vivir sin ello? En Santiago 4:2 encontramos que la palabra nos dice, no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Y qué importante es eso, porque muchas veces nosotros tomamos una carga de oración por nosotros mismos o por un tercero, pero no tenemos en claro por qué es que vamos a orar, por qué vamos a pedir. ¿Cuál es la finalidad de la oración? Hay personas que simplemente pensando en sus propios ideas, objetivos, deseos, oran en función de un tercero. Pero qué necesario es que nosotros nos acerquemos y preguntemos, ¿por qué quiere usted que ore? Porque nos podemos sorprender que lo que nosotros estamos pidiendo no es necesariamente lo que el Espíritu Santo quiere o lo que aquella persona, objeto de nuestro apoyo en oración, realmente desea. Cuando la palabra dice, no piden nada porque no desean nada, nosotros debemos de meditar en qué es lo que estamos deseando. ¿Qué es ese profundo anhelo dentro de nuestro corazón? ¿Qué es lo que nos apasiona? ¿Qué es lo que más queremos de Dios? ¿Su presencia? ¿Verlo moviéndose con milagros y prodigios en la tierra? Cualquiera de estas respuestas puede ser el deseo del comienzo de la desesperada oración del corazón. Es necesario que nosotros entendamos que la oración en sus diversas formas es la acción de expresarle al Señor un anhelo profundo. Ante Él, nuestro único
y suficiente Salvador, Señor Todopoderoso, para que Él sea quien cambie las cosas. Puede que escuchemos a las personas decir: estoy tan desesperado que haría cualquier cosa. Entonces, si hemos estado en ese punto o hemos escuchado a alguien en ese punto, la mejor opción que tenemos es interceder. Porque la oración y la intercesión son el grito de desesperación para que Dios se haga presente, para que cambie el rumbo de las cosas, para que manifieste su amor y su bondad, para que manifieste lo que Él desea hacer en nosotros acorde a lo que le estamos pidiendo. Y con todo esto entonces invita a preguntar sobre qué es la pasión de la oración. Hemos de tomar en cuenta que vivimos en un mundo que está sujeto a muchas cosas, las cuales llevan implícita la batalla espiritual que se desata día con día, más la batalla en las pasiones. Hay personas que viven interesados solo en la parte económica. Hay personas que expresan su pasión por el lujo, por estarse exhibiendo, por estar publicando todo lo que hacen, por tener títulos universitarios, profesionales, atestados, personas por obtener la compañía o poderse casar con aquel hombre, con aquella mujer. Pero bueno, dentro de un mundo donde se expresa una profunda pasión, un profundo amor por cosas que realmente son de esta tierra y no espirituales. ¿Qué mejor lugar para usted y para mí que podamos manifestar la pasión de la oración? Es que la oración es un medio por el cual nosotros entramos a ese momento, a ese tiempo de intimidad con Dios. Es cuando nosotros nos acercamos y le decimos: Señor, queremos hablar contigo, queremos hablar temas importantes que competen para nuestra vida emocional, nuestra vida física, nuestra vida espiritual, y que necesitamos que tú nos resuelvas. Es cuando nos damos cuenta que contar nuestros problemas a una y otra persona y a todos por todo lugar no es realmente lo que va a ayudarnos a resolver, sino cuando estamos más que claros que primero nos presentamos ante Dios. Ciertamente, usualmente se tiene un círculo de confianza y de amigos, personas con las que se hablan ciertos temas, pero eso no puede ser antes o principal a Dios. Y es por eso que hemos venido enseñando que Dios tiene que ser el primero, Él tiene que estar sobre todo. Él tiene que tener el primer lugar, porque entonces nosotros nos acercamos a Dios en oración y le decimos: Señor, aquí estamos enteramente entregados a ti, nuestra alma está ante ti. Y en este momento, Señor, expresamos lo que está trayendo esa necesidad, esa angustia, esas cosas pendientes a nuestra alma, a nuestro corazón, la cual hace sentirse ansiosa, agonizante, con un deseo intenso de dar solución. Por eso, Señor, nos ponemos delante de ti. Y si nosotros somos apasionados en cuanto a no pensarlo como a emociones dentro de perder los estribos, gritar, desanimarnos, sino en cuanto a saber que de Dios viene el oportuno socorro para nosotros, es muy probable que nosotros encontremos esa respuesta. Un ingrediente importante para la intercesión es la pasión, y otro, que esta oración sea sincera, para que Dios vea nuestro interés, que somos genuinos, que realmente estamos pidiendo su intervención. El doctor Wesley nombró 7 ideas relacionadas con este tema,
Y la primera dice, la pasión de la oración se incuba en un corazón de amor. Cuando amamos al Señor, entendemos que no vamos a encontrar un mejor lugar donde ser entendidos, comprendidos, como en la presencia de Dios. Y esa pasión por estar cerca del Señor y sentir su amor, sentir su ayuda, su bondad, su fuerza, hace que aumente el deseo de santidad. Porque cuando vivimos en santidad, estamos estrechamente relacionados con el Espíritu Santo. Estamos conectados con Él. Estamos brindándonos esos abrazos, esos apapachos, esos besos, esas miradas, las cuales decimos, Señor, estamos llenos de amor por ti. Tú nos has amado, tú no nos dejas ni nos desamparas. Qué lindo cuando hemos establecido una relación con Dios Padre, con su Hijo Jesucristo y con el Espíritu Santo, basados en el amor, basados en el respeto, basados en la unidad, sabiendo que Él tiene cuidado de nosotros. Ha quedado a un lado ese dedo señalador, ese evangelio que se ha predicado punitivamente, en el cual manda a todos los demás al infierno. Y lo que hace es que muchos se acerquen a Dios por miedo, por temor, pero no porque estén convencidos del gran amor de Dios. Vuelvo a decir, qué bueno que podamos experimentar esa pasión por nuestro Señor, ese amor, ese deseo que porque Él me amó y yo le amo, vivo en santidad. Como Él me amó y yo le amo, me cuido en la toma de decisiones. Soy responsable y cuidadoso de mis tiempos de oración, de búsqueda de Él, de inquirir en Él, de hablar con Él, de escuchar su voz por medio de su palabra o como Él se esté transmitiendo a mí, como Él me esté hablando por medio de un sueño, por medio de una visión, por medio de una canción. Podemos ver que un don especial de Dios que nos otorga es poder para que en el preciso momento en que Él desea usarnos, en medio de la oración, en medio del interactuar con otros, esto se dé. ¿Todo fruto de qué? Fruto de la pasión. Cuando estamos inquiriendo en el Señor, cuando ministramos al Espíritu Santo, cuando sacamos esos tiempos de estar en intimidad con el Señor, Él viene y nos llena, Él nos fortalece, Él nos unge y así nos capacita para enviarnos a cumplir con su propósito. Y entonces cuando estamos ministrando la palabra, cuando estamos orando por otros, estamos presentando ante Dios un fuego agradable delante de Él. Es un incienso que sube ante su presencia, que Él reconoce y dice, sé quién es este hijo, porque pasa cerca mío, porque me busca, porque habla conmigo, porque me toma en cuenta, porque es obediente. Hemos de entender que esta es una relación de estrecha, extrema intimidad, donde Él nos emplea para su honra y para su gloria. También en medio de esto suele surgir una nueva visión, una nueva necesidad. Cuando abrimos los ojos, nos damos cuenta entonces que somos sensibles al entorno, a lo que ocurre. Nos damos cuenta que muchos necesitan de Dios. Nos damos cuenta de qué está actuando en medio de las situaciones. Si es la carne, el espíritu de la persona, si es un espíritu inmundo o si es el espíritu de Dios que se está moviendo. Podemos creer que en nuestra vida esa convicción que tenemos crece por la urgencia de la necesidad de la voluntad de Dios que sea atendida, que sea satisfecha. Que Dios nos manda, nos dice, hagan, lleven, hablen, y nosotros estamos prestos para hacerlo. Lo hacemos con convicción. También crece a medida que nos entregamos a la intercesión, crece la pasión y nos damos cuenta que hay mucho por qué orar, hay muchos puntos por qué orar. En ocasiones podemos llevar una agenda previa al momento de interceder
Y también el Espíritu Santo nos puede levantar y cambiar esa agenda y decir, ahora quiero que ores por estos puntos, ya no quiero que ores por estos otros, quiero que te enfoques en esto. Y entonces nos estamos dando cuenta que nos estamos entregando a la intercesión. No solo pedimos y pedimos en favor nuestro, sino que nos paramos en la brecha y pedimos ante el Padre Celestial en función de aquellos que están necesitados, de aquellos que lloran, de aquellos que sufren, de aquellos que están tan atrapados, tan encadenados, tan ciegos, tan sordos, aún mudos, que no pueden expresar, no pueden ver el propósito de Dios, la salida para las situaciones que tienen. Pero nosotros, entregados a esa voluntad del Señor, vemos esa urgencia, la necesidad de atender el plan de Dios de salvación en función de una persona. Y entonces crecemos en lo que es la intercesión, porque clamamos por otros. Y todo esto lo que hace es revitalizar y reforzar nuestra fe. Cada uno de nosotros nos vemos empujados por la pasión y es tal esa identificación con la necesidad de nuestro prójimo, con la necesidad de nuestro hermano en Cristo, con la necesidad de un mundo que necesita de Dios, que entramos en un llanto, en una agonía profunda, unas lágrimas determinadas para orar en favor de nosotros, en favor de nuestra familia, de la comunidad de fe, de aquellas personas que necesitan de Dios, que requieren también entrar en esa influencia del llamado del Señor. Y esta es la posición que el Señor pide para nosotros. Esta pasión no la podemos confundir con un sinónimo de orar gritando o empleando palabras difíciles o de domingo, que diríamos así. Esta pasión puede ser muchas veces en oración silenciosa, en la cual estamos ahí en silencio, quizás en la noche en nuestra cama, guardando silencio, en un ladito ahí, pero estamos diciéndole al Señor mientras todos duermen, yo estoy aquí contigo tratando este tema, estoy pidiendo, Señor, que tú te muevas con tu favor, que tú hagas algo en favor de esta situación, que tú resuelvas, que tú respondas, que tú saques adelante a aquel que está sufriendo. Y hemos de entender que la oración silenciosa no es sinónimo de agotamiento físico, sino nosotros lo hacemos efectiva por la batalla espiritual que estamos librando en el mundo espiritual, conectados con nuestro Padre Celestial. No podemos juzgar que una oración sea o no apasionada en función de la posición, de la postura que tengamos o de la actividad física que se esté realizando. Porque la pasión de la oración no se produce por estar hincado, por estar postrado, por alzar las manos, por sacudir los brazos, por caminar para un lado, para el otro, por tener una actividad pasiva o estar muy en movimiento. Debemos de entender que la pasión es esa posición delante del Señor donde armoniza nuestro espíritu con la expresión de clamor por las almas, pidiendo con humildad ante Dios, con un ruego desesperado ante Él para que en su presencia Él tome esa decisión y vea la urgencia espiritual que estamos presentando para que Él resuelva. Hay guerreros de oración que están en angustia cuando oran. Vemos que Jesucristo sudó sangre en el Getsemaní. Sea lo que fuere que haga usted o que haga yo, no busquemos la intensidad espiritual con nuestro propio esfuerzo humano, porque nuestra ayuda no viene de nosotros, viene de Dios. Y la pasión de la oración tampoco es sinónimo de que Dios responda cuando a usted y a mí se nos ocurra. Puede que muchas oraciones sean oídas y respondidas instantáneamente. Es más, sin que haya habido pasión. Pero también el Señor nos dice
que ante los deseos del corazón respondidos, hemos de pensar, deleítate a sí mismo en Jehová. Es cuando nosotros estamos contemplando su hermosura que podemos disfrutar esa pasión de Dios en nosotros. La pasión por la oración no es una forma de obrar que nos hace ganar mayor estima ante el Padre, que nos hace ganar la salvación ni ninguna otra bendición de Dios. El lugar del fervor en la intercesión sacerdotal es resultado del ministerio de gracia del Espíritu dentro de nosotros. Cuando nosotros nos deleitamos en el amor del Padre Celestial, en ese amor que Él nos envía, que Él nos da, que entendemos que somos objeto de su afecto, nos damos cuenta que estamos también muy cercanos a Él, que estamos enamorados y que no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios, tal y como lo decía el apóstol Pablo, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nuestras oraciones han de ser apasionadas, fervorosas, oraciones que infunden calor al alma, que hacen una atmósfera favorable, una llama que se enciende y que llega hasta el cielo. Es importante, hermanos, que avivemos el deseo por la oración para que ese deseo se convierta en una llama. Hay momentos donde es tal el amor que sentimos por el Señor, es tal lo que sentimos que viene esa sensación de sobrecogimiento, de esa grandiosa presencia de Dios. Y muchas veces no encontramos las palabras, por eso a veces solo guardamos silencio o solo cantamos o estamos meditando en las calidades de Dios. ¿Por qué? Porque está ardiendo nuestro corazón por Él, porque estamos entendiendo que lo que queremos es conocerlo, es aceptar su voluntad, es experimentar el vivir una vida de obediencia, llevando a cabo una conducta de fe. Es así como la oración florece de lleno en cada uno de nosotros. Recuerden que la palabra dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Sin embargo, a veces el amor habla un idioma extraño y dentro de esto vamos a ver el idioma del llanto de compasión y el don de las lágrimas. Dice Lamentaciones 2, 18, 19, el corazón de ellos clamaba al Señor. Oh hija de Sión, echa las lágrimas cual arroyo día y noche. No descansen ni cesen las niñas de tus ojos. Levántate, da voces en la noche al comenzar las vigilias. Derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Alza tus ojos a Él implorando la vida de tus pequeñitos que desfallecen de hambre en las entradas de todas las calles. Cuando estamos hablando de crecimiento espiritual, cuando estamos hablando de pasión, de esa forma desesperada en la cual queremos decirle muchas cosas al Señor, muchas veces viene el poder del llanto sobre nosotros. Y lo que hacemos entonces es llorar. Y puede que haya gente que emplee otras técnicas para orar, para alcanzar a los perdidos. Pero démonos cuenta que dentro de la multiforme manifestación del Espíritu Santo podemos entender que nuestro corazón puede ser forjado por medio de Dios y su sufrimiento en la cruz al ponernos a nosotros a clamar por medio de llanto por aquel que necesita el clamor que se ha elevado ante el Señor, también por nosotros mismos. Jeremías 9:1 dice, oh, si mi cabeza se hiciese aguas y mis ojos fuentes de lágrimas, para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. Esta expresión la está dando Jeremías y está más que claro del poder del idioma de las lágrimas. Charles Spurgeon expresó este pensamiento.
Aprendamos a pensar en las lágrimas como en oraciones líquidas y en el llanto como el goteo continuo de la intercesión que no cede y orada su camino hacia el corazón de la misericordia. A pesar de las piedras de las dificultades que obstruyen su avance, mi Dios, lloraré cuando no pueda rogar, porque tú oyes la voz de mi llanto. Dice el Salmo 69:3. Cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enrojecido, han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Nos damos cuenta entonces que las lágrimas son un vino para los ángeles. Las lágrimas, tal y como lo expresó el rey David, él decía: ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo. O sea, es una expresión en la cual le estamos diciendo al Señor: estamos ante ti, estamos postrados, estamos entregando todo. El don de las lágrimas es aquel que nos permite decirle al Señor que necesitamos de Él, que estamos rogando, que es un momento en el cual estas lágrimas están diciendo: Señor, estoy aquí tocando tu puerta, estoy pidiendo, Señor, tu presencia y tu intervención. Joel 2:17 nos dice que aprendamos a llorar, que podamos entrar ante el Señor a su altar clamando para ser reavivados. Y esta práctica que se lleva por años haciendo, el quebrantarse ante el Señor, no puede ser una práctica que quede olvidada por nosotros. Entender que es un idioma del corazón que entra en ese sentido profundo de compasión, y ante el llanto que surge por esa compasión por otros, por nosotros mismos, venimos ante el Señor y pedimos que abra los cielos y traiga su respuesta. Joel 2:17 dice: los sacerdotes que sirven al Señor lloren entre el vestíbulo y el altar. Digan: perdona, oh Señor, a mi pueblo. No entregues tu heredad a la afrenta, para que las naciones se enseñoreen de ella. Porque han de decir entre los pueblos: ¿dónde está tu Dios? Hemos de orar, hemos de gemir, hemos de llorar. Y hay personas que ven a alguien llorando mientras ora y dicen: ¿pero por qué llora? Muchas veces el Espíritu Santo nos toca a tal punto que lloramos de felicidad. Y con mucha frecuencia lloraremos derramando nuestra alma, pidiendo su intervención urgente en medio de nuestra vida y de las situaciones que enfrentamos, o cuando estamos parados en la brecha por un tercero, intercediendo ante la necesidad de ese que necesita una intervención divina. El Espíritu, en medio de ese clamor, nos ayuda en nuestra debilidad, cuando sentimos que no podemos más. El Salmo 56:8 dice: mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Esto que es casi como una poesía celestial. Está diciéndole al Señor: Dios, oye, Dios, por favor, trae tu recompensa, porque tú sabes lo que estamos pasando. Tú sabes, Señor, qué hacer con nuestras lágrimas. Tú sabes, Señor, esas erupciones de compasión que estamos teniendo. En el nombre de Jesús se propició. E inmediatamente podemos ver el Salmo 126, versículos 5 y 6, que dice: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Esto suena que esta conexión que hay entre la intercesión en medio de la oración, al sembrar con lágrimas, nos está diciendo que va a producir una cosecha abundante. Quizás la desesperación, amados, sea una herramienta utilizada para ablandar el duro suelo del corazón de las personas. Quizás esa desesperación
en llanto, llene esos redomas o esas botellas en el cielo y haga que el Señor, juez de todos los jueces, vierta de vuelta sobre nosotros con lluvia de misericordia, sobre nuestra vida, sobre nuestra tierra que está seca. ¿Quién lo sabrá? Quizás una botella de nuestras lágrimas se vierta para ayudar a crear la siguiente lluvia de Dios en los últimos días. En Romanos 8, 26 y 27 hay un escenario del lenguaje del corazón en este conocido pasaje que dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Qué bueno es cuando vemos que no hay palabras, que no tenemos con qué abrir la boca, solo llanto. Y el Señor entiende ese idioma de la oración, ese idioma del corazón. Vemos que nuestro corazón no se ve limitado por un vocabulario que haya en nuestra cabeza, en nuestros pensamientos y que tal vez no pueden ser verbalizados. Esta palabra en Romanos nos está diciendo que quizás haya momentos donde no sabemos cómo orar con efectividad, que puede que no oremos como debiéramos. Mas, sin embargo, al admitir nuestra limitada capacidad y rendirnos a la guía de nuestro auxiliador, el Espíritu Santo, Dios le dará a cada uno el lenguaje de la oración perfecta. Él traerá ese mover de ese Espíritu en nosotros profundo para que podamos verbalizar, para que podamos articular esas palabras naturalmente. Y cuando eso no se da, entonces los suspiros, los llantos, los gemidos serán lo que funcionan. Y podemos decir, ¿funcionan? Claro que funcionan, porque el Señor no necesita las palabras humanas. Él lo que necesita es un corazón dispuesto, un corazón rendido, un corazón que conoce a su Dios, que entra en la profundidad de la oración del Espíritu Santo a tal punto que lo que hace es gemir dentro de nosotros. Nosotros gemimos por la presencia del Señor, gemimos con ese deseo en oración tan infinito, tan profundo, que va más allá de todo lenguaje humano. Quizás algunos piensen, ¿será que realmente es efectivo eso del llanto? Pero ya y ahora gemir, pegar gritos, eso está demasiado loco. Hemos de entender que si es necesario, hemos de orar de esa manera. El hermano Wesley Duewel expresa en su libro Oración potente que prevalece: nuestro conocimiento es limitado, así que no sabemos qué es mejor orar por cada situación. El Espíritu tiene un deseo muy definido e infinitamente profundo que debe expresarse con quejidos o gemidos más que con palabras, porque nuestras palabras no sirven. El gemido que proviene del Espíritu siempre estará en concordancia con la voluntad de Dios. Jamás podría desear otra cosa. Dios puede traducir estos gemidos en su total entendimiento y hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Esta palabra en Efesios 3:20. Dios Padre entiende el significado del Espíritu que ora con gemidos dentro de nosotros. Conoce nuestra debilidad. Es que las palabras humanas pueden articular adecuadamente y en plenitud la profundidad del anhelo divino, pero también nuestra personalidad puede aprender
a aprender la plenitud y profundidad del anhelo del Espíritu. Y así podemos expresarlo con sinceridad. Muchas veces no en su totalidad, porque nosotros somos finitos, pero cuando venimos en oración y clamor, Él nos escuche. Esto que he leído previamente ha sido parafraseado de lo que expresaba este líder evangélico de oración. Dios quiere que nos involucremos en la intercesión. Él quiere que usted y yo estemos claros que hay momentos donde hay tal punto de compunción en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu, que es con gemidos como nos mantenemos y luchamos, que es así con gemidos que traemos liberación, que empujamos lejos las presiones de las tinieblas, que es con gemidos que somos llevados a lugares en donde el Señor nos da la victoria, por más apretados o incómodos que nos sintamos o aunque estemos en lugares espaciosos. Los gemidos provienen de lo más profundo y pueden ser una herramienta que nos prepara para la dedicación y devoción que requiere nuestra tarea para Dios. Que el Espíritu Santo nos mueva para sus propósitos, amados, según su voluntad y no la nuestra. Hemos de saber entonces que los gemidos no son para quienes entienden lo que quieren orar. Es para los que desean ir más allá de lo que saben o entienden. Los que no saben cómo orar como debieran. Aquellos que se sienten satisfechos consigo mismo encontrarán difícil orar con gemidos. Quienes están desesperados encontrarán difícil no orar con gemidos. Hemos de entender que es una postura de batalla espiritual, una forma de intercesión en la cual Dios se levantará con la indignación de ver lo que ha venido a golpear a su pueblo, y Él luchará entonces en favor de aquellos por los cuales se pide a través de la intercesión de su pueblo. Dios se pronuncia por medio de sus vasijas, por medio de aquellos que van más allá de la articulación natural de palabras, por medio de aquellos que sienten realmente ese clamor en su cuerpo, en su espíritu, en su alma, y están conectados con esa pasión de Dios para orar por los demás. Si revisamos en el libro de los Hebreos, nos vamos a dar cuenta que se da un panorama de la apasionada vida de oración del Hijo de Dios. Encontramos en el capítulo 5, versículo 7, que dice: en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Podemos comprender la intensidad y la desesperación que expresó Jesús en su corazón. Vuelvo a leerlo. En los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Jesús ofrecía oraciones, súplicas con gran clamor y con lágrimas. Él no tenía temor de mostrar sus emociones. Hay algunas personas que dicen, aún en estos tiempos, que los hombres no lloran. Mas, sin embargo, esa expresión no tiene nada que ver con el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que Él lo hacía. En Hebreos 7:25 nos habla del ministerio continuo en el que Jesús se comprometió en todo tiempo. Y se compromete. Dice, siempre vive para interceder por quienes se acercan a Dios. Esto es asombroso, esto es verdad, es profundo, es impactante. Nosotros hemos de sentir ese latido incesante, esa inquebrantable fe en el poder que hay en medio de la oración persistente.
Un ejemplo de esta pasión de Jesús la encontramos en Juan 11:11, donde se relata la muerte de Lázaro, o bueno, que había quedado dormido. Y vemos todo el escenario donde él ve a sus hermanas llorar al decirle Señor. Por ejemplo, Marta, que le dijo: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. O cuando María lo vio, que se echó a sus pies y le dijo: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. ¿Puede usted ponerse en ese contexto de sollozos? Vemos que la palabra nos dice: Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo: ¿Dónde le pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Juan 11, versos del 33 al 42 es lo que he leído. Sabemos entonces lo que sucedió. Jesús habló con autoridad al cuerpo de este fallecido, quizás un cuerpo que ya estaba en descomposición, el cuerpo de su amigo Lázaro. Y al escuchar este cuerpo la voz del Señor, surgió de la muerte, dando un testimonio indiscutible de que Jesús es la resurrección y la vida, y que la muerte ha sido vencida, y que la luz de Cristo, su poder y autoridad, ha vencido. Pensemos, ¿cuál fue la oración que oyó el Padre? Pasaron varios eventos en los cuales se manifestó todo lo que estaba pasando en esa situación, en ese lugar. Jesús estaba al tanto de todo lo que ocurría a su alrededor. Y hemos de notar cuando Él dice: Padre, gracias te doy por haberme oído. O, como lo dicen otras traducciones, te agradezco porque me oíste. Esto lo que está diciendo es que el Señor miró, Dios Padre, con profundidad el lenguaje empleado por su Hijo Jesús. Vio, como lo leímos en Juan 11:33, cuando Jesús vio a María llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se sintió profundamente conmovido en el espíritu y muy angustiado. Hay otras versiones que dirán: en el espíritu se lamentó y se angustió. Y nos damos cuenta que el diccionario Expository nos dice que la traducción en griego de gemido es embrimaomai. Embrimaomai significa protestar como un resoplido, como los caballos. Y el American Heritage Dictionary define relincho como sonido rudo y fuerte que se efectúa soplando con fuerza por las narices. Con este capítulo 11, versículo 33, nos queda más que claro que Jesús se sintió sobrecogido por la compasión y respondió acorde a las circunstancias en el plano natural. Y también se ejercitó con su poder contra las tinieblas en el plano espiritual. ¿Cómo lo hizo? Suspirando, llorando, lamentándose,
o de algún modo audible, liberando las herramientas de la intercesión sugeridas por el Espíritu Santo. Nos damos cuenta entonces al revisar esta historia que por lo menos hay 3 momentos de la presencia del Espíritu donde se mueve sobre él. Él se identificó con el dolor y la pena de las personas y al hacerlo tuvo una oleada de compasión que le golpeó. Él se detuvo, suspiró y con gemido expresó su clamor de desesperación desde el corazón y hasta el Padre. Esto hablamos de una erupción de compasión, porque él también levanta su cabeza en confianza y aunque había llorado, dice: Padre, te agradezco que me hayas oído. ¿Y cuál fue la oración que oyó el Padre? La desesperada oración del corazón. Hoy el Espíritu Santo nos está invitando a interceder. Interceder va más allá de nuestro conocimiento limitado. De ninguna manera lo podemos comparar con nuestra experiencia, con la que mostró Jesucristo. Mas, sin embargo, cumpliéndose en él como modelo, esto de gemir, de suspirar, de respirar profundo y de declarar la palabra, nosotros también lo podemos hacer. El Espíritu Santo nos invita a que cultivemos un corazón de oración, que tomemos el testimonio de Jesucristo, que estemos arrodillados ante sus promesas, porque Él es nuestro Salvador, porque Él es nuestro Dios, porque Él es nuestro ayudador. Espíritu Santo, gracias. Gracias por indicarnos que muchas veces cuando venimos ante ti y solo podemos suspirar o llorar, tú sabes, Señor, lo que quiere decir eso, lo que representa en nosotros. Gracias por la libertad que hay en ti, por la sanidad, por poder ser íntimos contigo y poder disfrutar de tu presencia y darnos cuenta cómo tú te mueves en favor nuestro, aún en medio de nuestras lágrimas. No solo en favor nuestro, sino en favor de aquellos que están llorando, de aquellos que sufren, de aquellos que han puesto una petición en nuestras manos. Y tú nos has dicho: es menester de que intercedas. Señor, que no seamos indolentes, que podamos gemir, que podamos, Señor, entender cuando una persona llora profundamente, gime ante tu presencia y solicita tu intervención. Tú te moverás, tú escucharás, tú te regocijas en saber que podemos expresarnos ante ti y tú comprendes la manera en que nos expresemos. Sabemos que puede ser en medio de la adoración, en medio de la oración, en medio de la intercesión con palabras recordándote tu agenda, la Santa Biblia. Pero también puede ser por medio del llanto, por medio del gemir, pero no en desesperanza, sino en un genuino ruego diciéndote: Abba, tú eres el que puedes actuar, tú eres el que puedes resolver. Reconocemos tu señorío y tu poderío en favor nuestro. Síguenos sustentando, síguenos animando, síguenos sosteniendo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios por este tiempo de formación y dentro de las aplicaciones prácticas que les invito que tengamos presente en esta semana es que podamos encender oraciones en ese punto de desesperación, pidiéndole al Señor que nos dé un corazón quebrantado, así como lo tuvo Jesús por compasión para atender la necesidad de otros. Y por qué no la nuestra. Que podamos entender qué significa estar quebrantado ante Dios, que comencemos a efectuar la obra de la cruz tal como lo hizo Jesús, que aunque nosotros seamos vasijas de barro,
podamos quebrantarnos para su honra y para su gloria. Que la intimidad con el Padre sea un ingrediente esencial en nuestras oraciones con fervor, amados hermanos. Que cultivemos la intimidad en medio de ese clamor desesperado para que el corazón del Señor atienda a lo que estamos pidiendo. Pero también que todos juntos podamos escuchar y esperar en el Espíritu Santo, en que Él nos ha hecho intercesores y que Él va a responder. Señor, otorga la compasión a cada uno de nosotros, por las personas, por la iglesia, por la nación, por las congregaciones, por los pueblos, para sentir tu corazón. Y te pedimos lágrimas para poder genuinamente interceder en favor de otros. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios me los bendiga. Seguimos aprendiendo, arrodillados ante sus promesas. Los espero la próxima semana. Bendiciones.